Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. La formación de reposición de Lin, hecha con 5 piezas de Jinsei de tercer grado, suministraba energía Lin continuamente, pero la energía Lin en el cuerpo de Suomo disminuía rápidamente. La velocidad de reposición claramente no podía seguir el ritmo de su uso. Había más de una manera de formar una formación de reposición de Lin, pero la formación de reposición de Lin de 5 elementos era la mejor que podía crear. El poder Lin entró furiosamente, y los canales sintieron un dolor desgarrador. El poder Lin que acababa de entrar en los canales se vaciaba al doble de velocidad. Lo que siguió fue una fuerte sensación de debilidad. Desgarro y debilidad se alternaban. A pesar de que la matriz Mo había estado fortaleciendo su canal, Suomo casi se volvió loco. Sabía que no podía volverse loco, ni siquiera podía moverse un poco. Cualquier pequeño movimiento podría hacer que la frágil formación de fuego de 4 vueltas se derrumbara. En ese momento, la brillante y tierna semilla de loto perdería todas sus ataduras. Un veneno incoloro e invisible no dejaría escapar a nadie en la habitación. Siendo la persona más cercana, naturalmente no sería inmune. Apretando los dientes, un flujo de sangre goteó de la comisura de su boca en silencio. Suomo no lo notó. Sus ojos se abrieron de par en par mientras se fijaba en el capullo de fuego y en el loto brillante que revelaba su verdadera apariencia en su interior. Un capullo ligero formado por 16 hilos de fuego entrelazados. Liberaban una energía extremadamente fría, suprimiendo las toxinas de la semilla de loto, impidiéndoles escapar. A medida que la capa de la semilla de loto disminuía, los 3 hombres del costado se pusieron aún más nerviosos y su respiración se aceleró. Maricón. Las 5 piezas de Jinsei que componían la formación de reposición de Lin de los 5 elementos se transformaron simultáneamente en 5 brotes de polvo. La expresión de todos cambió. ¿Había fallado? En medio del polvo de piedra, Suomo lanzó un grito con todas sus fuerzas, ¡Arg! En el momento en que el capullo de fuego desapareció, la brillante y tierna semilla de loto aterrizó con precisión en la botella de jade que había aparecido en algún momento desconocido en su mano izquierda, su mano derecha a la velocidad del rayo mientras tapaba la parte superior. La niebla de polvo se disipó, revelando la triste figura de Suomo. Su cabello, rostro y cuerpo estaban cubiertos de polvo de piedra. El chorro de sangre que salía de su boca, mezclado con el polvo de piedra, resultaba aterrador. Éxito. La mano derecha de Suomo colocó la botella de jade en el suelo frente a él. Su voz era ronca y débil, revelando su debilidad. El hombre de túnica roja extendió una mano y la botella de jade voló hacia él. Tras inspeccionar el interior, la alegría se apoderó de su rostro. Rápidamente ajustó su expresión, primero inclinándose ante Suomo. El maestro Suo es realmente hábil. Para terminar, colocó el pergamino de jade frente a Suomo. Pensó un segundo y luego ladeó la cabeza para mirar al hombre de nariz aguileña. ¿Tienes el remanente del capítulo de la forja de oro, de la última vez? El hombre de nariz aguileña asintió. Sí. Después de terminar, sacó un pergamino de jade de la bolsa de los 100 tesoros que llevaba en la cintura y se lo pasó al hombre de túnica roja. El hombre de túnica roja también colocó el remanente del capítulo de la forja de oro, frente a Suomo, con voz sincera al decir, por la descortesía cometida, le pido al maestro Suo que sea generoso y nos perdone. Nuestros hermanos obtuvimos accidentalmente este pergamino de jade, y esta será nuestra disculpa. En el futuro, si tenemos que causarle problemas al maestro Suo, por favor, ayúdenos. Esta persona era hábil. Suomo pensó. El otro había hecho una jugada hermosa. Aunque sentía ira por dentro, con solo oír el nombre del pergamino de jade, Suomo supo que no podría resistirse. Solo pudo hacer una mueca, siempre y cuando no sea tan peligroso como hoy. Ja, ja. El maestro Suo está bromeando. Esta vez sí que fuimos nosotros los que nos mostramos impetuosos. Pero si no lo hubiéramos sido, no habríamos visto las asombrosas habilidades del maestro Suo. El hombre de túnica roja rió con franqueza. Para terminar,
Hizo una reverencia con las manos para despedirse. Que descanse bien, maestro Su. No lo molestaremos más. Tras la partida de los tres, Suomo finalmente respiró hondo ante la desaparición de la calamidad. La mano izquierda, oculta en la manga, liberó al soldado del sello. Esta vez sí que sufrió daños enormes. Sin embargo, al observar los dos pergaminos de jade frente a él, sintió que no era en vano. Li Jinfeng, muerto de miedo, sacó rápidamente un montón de lindan e instó a Suomo a regresar a la montaña Wukong. Este asunto era demasiado peligroso. El segundo día, cuando Li Jinfeng vio a Suomo, que había dado su último aliento el día anterior, saltando como siempre, se quedó estupefacta. Sidi parecía tan débil. ¿Era solo débil por fuera y fuerte por dentro? Las heridas internas habían mejorado mucho de lo que Suomo había pensado. La matriz Mo en su cuerpo contribuyó enormemente a su recuperación. Había asumido que necesitaba descansar medio mes y no esperaba estar más de la mitad curado al segundo día. Claro que aún le faltaban unos días para la recuperación completa. Antes de recuperarse por completo, decidió regresar a la montaña. El ánimo de esos Ningmai Shusen no era muy bueno. Si otro Ningmai tocaba a la puerta, sería terrible. Montado en Silly Suomo regresó rápidamente a su pequeño patio. De vuelta en la montaña Wukong, su corazón finalmente se apaciguó. La montaña Wukong podía ser pequeña, pero nadie se atrevía a subir a causar problemas cuando el líder de la secta y otros estaban presentes. Aún conservaba un profundo recuerdo de la noche en que Wei Shen-Xixion entró en Suji y del golpe de espada de Xinjiang Sibo que conmocionó a innumerables personas. Una secta que tenía 4 Jindan simultáneamente, no había muchos en Dongfu. Era una lástima que Wei Shen-Xixion no estuviera en la secta. Lo sentía como una lástima. Finalmente liberado de su enorme deuda y tras haber obtenido una gran cantidad de pergaminos de jade, este fue un momento de verdadero ocio para él. Mientras se recuperaba de sus heridas, estudió los pergaminos de jade que poseía. Tenía una variedad de pergaminos de jade para todos los temas, pero no muchos de ellos eran de alta calidad. En realidad, no le faltaban pergaminos de jade en ese momento. Todos los pergaminos de jade de la secta estaban disponibles para los discípulos de la secta interna. Suomo podía ir a la sala de registros del maestro en cualquier momento. Solo esos pergaminos de jade le ocuparían mucho tiempo. Sin embargo, lo único que faltaba en la secta eran los pergaminos de jade de formación que Suomo necesitaba, así que tuvo que usar este método para recolectarlos. Había reunido muchos pergaminos de jade en formaciones, pero estaban muy desorganizados y no eran sistemáticos. Suomo no era muy exigente. Con tantos pergaminos de jade para aprender, ya estaba muy satisfecho. Entre los pergaminos de jade de alta calidad, había una escritura de espada llamada Flor Azul. Era extremadamente fina, pero demasiado yin y suave, ideal para mujeres. No le servía de nada, así que Suomo decidió entregársela a Xiao Guo. Li Jinfeng Siji no practicaba escrituras de espada, pues estaba ocupado con sus negocios. Pero cuando Suomo corrió al pico oriental, descubrió que Xiao Guo había ingresado con éxito a Suji, convirtiéndose en un discípulo de la secta interna, y también ingresó a la rama de Xifeng Rong. No había pensado que la pequeña niña se convertiría en su chimei. Cuando Suomo encontró un valle en la montaña y vio un cartel de madera con forma de manzana que tenía escrito la casa de Xiao Guo, sonrió al instante. No había Jinzi en el valle montañoso de Xiao Guo. Suomo entró fácilmente. Cuando Xiao Guo, que estaba practicando con la espada, vio a Suomo, primero se detuvo y luego mostró una expresión de felicidad. Después, dijo tímidamente, Xixion. Bastante bien, elogió Suomo. En realidad, por lo que vio, la escritura de la espada de Xiao Guo estaba llena de agujeros, solo tenía una apariencia bonita. Le dio las escrituras de la espada, Flor Azul, a Xiao Guo. Toma, esto es para ti. Puedes estudiarlo. Preguntó algunas cosas más y comprendió al instante. El maestro seguía recluido, haciendo dan, y no tenía tiempo para enseñarle. Al ver el sudor en la cara de Manzana, Suomo sintió que debía cumplir con su deber como Xixion y comenzó a señalar. Llevaba mucho tiempo practicando las escrituras de la espada. Aunque no era tan hábil como Wei Shen-Xixion,
comprendía 2 tipos de esencias de espada, y su vista era mucho mejor que la de personas como In Chen. Tus fundamentos son demasiado deficientes. Cuando Suomo dijo esto, las lágrimas inundaron instantáneamente los ojos de Xiao Guo, pero logró no llorar. Oh, en el futuro, puedes venir a mi valle a practicar con la espada. Si tengo tiempo, puedo echar un vistazo. Las siguientes palabras de Suomo hicieron sonreír a Xiao Guo. En el pequeño patio del viento del oeste, Suomo tomaba el sol, con los ojos cerrados, sentado tranquilamente en la silla, balanceándose mientras reflexionaba sobre el pergamino de jade que había memorizado. No muy lejos de él, Xiao Guo practicaba la espada en silencio, con su rostro de manzana cubierto de sudor. En el tejado, Pájaro Tonto se erguía orgulloso, usando ocasionalmente su pico azul para acomodar sus plumas blancas como la nieve. Suomo, tras encontrarse con un problema, estaba de mal humor. Abrió los ojos y vio la expresión engreída de Pájaro Tonto. Su humor empeoró al instante. Tomó una piedra del suelo y, con un gesto de la mano, se la lanzó a Pájaro Tonto. Presume. Silly Bird dio un grito, agitando rápidamente sus alas para esquivar la piedra, con los ojos llenos de desdén hacia Suomo. Xiao Guo se sobresaltó. Al ver a Suomo señalando y maldiciendo al ganso nival de pico azul, sus grandes ojos se abrieron como medialunas. Al notar la alegría en el rostro de Xiao Guo, Suomo tosió. Decidió corregir la impresión de Sixion y caminó a su lado. No puedes distraerte al practicar la espada. Tienes que concentrarte para poder. A un lado, Xiao Guo quiso reír, pero no se atrevió, su expresión se volvió extraña al instante. Suomo no se dio cuenta. Negó con la cabeza, imitando el tono de Puyao, y concluyó, ¿qué es más simple que la escritura de la espada? Sí. Oh, si practicas miles de veces, lo sabrás. Al terminar, hizo un gesto con la mano, sigue practicando. Voy a dar un paseo. Luego salió del Valle del Viento del Oeste. Después de que Xiao Guo fuera a practicar con la espada a diario, la calidad de sus comidas mejoró rápidamente. La sopa de carne hervía a fuego lento, y los alimentos Ling, llenos de energía Ling, aumentaban el apetito de Suomo. Lo único que le irritaba era que Pájaro Tonto también comiera cada vez. Sobre todo cuando a Pájaro Tonto le parecía efectivo fingir lástima delante de Xiao Guo. Suomo no podía hacer nada al respecto. TSK, su sabor debe ser muy tierno. Puyao salió del valle montañoso. Se lamió los labios, mirando con anhelo el interior del valle. Suomo estaba acostumbrado a la expresión de Puyao, MMM. Hay mucha gente que quiere exterminar a los Yaomo en esta montaña. Si no le temes a la muerte, adelante. No pueden encontrarme, dijo Puyao con confianza. Cómetela, yo no tengo nada que comer, así que muramos los dos. Suomo también se lamió los labios. Las habilidades de Xiao Guo eran realmente buenas. No me la comeré. Pero no puedes dejarme morir de hambre. Puyao resopló. Necesito almas. ¿No dijiste que los demonios Jin en la cueva de la espada necesitan tiempo para formarse? Suomo copió a Puyao encogiéndose de hombros. Puyao volvió a mostrarse ansioso. Ya debería ser hora. Vamos a cazar algunos y a satisfacer mi antojo. Al terminar, no esperó a que Suomo hablara antes de lanzar algunos Jinzi. La luz brilló y Suomo desapareció. Divagaciones del traductor, Suomo tenía un plan B, pero tuvo éxito y no era necesario. Esos 3, especialmente el de la túnica roja, saben adaptarse a la situación. Si te llevas bien con Suomo, podría estar dispuesto a ayudarles a procesar más asuntos, considerando lo bien que les pagan. Los Xiuse de bajo nivel no tienen muchas opciones. Ofender a 3 Ningmai es una mala decisión, sobre todo cuando te ofrecen una rama de olivo. Suomo está siendo afectado por Puyao, su maestro más cercano. Puyao aún quiere devorar a Xiao Guo, y después de muchos capítulos, Suomo finalmente acepta conseguir almas para Puyao. No era la primera vez que Suomo visitaba la cueva de la espada, pero cada vez que lo hacía, suspiraba de asombro. ¿Quién habría imaginado que dentro de una cueva de montaña existiría un mundo tan maravilloso, un lugar fantástico completamente diferente del exterior?
Cuando Puyao entró en la cueva de la espada, ignoró por completo a Suomo y se fue solo a absorber energía Jin con furia. Al ver el estado de embriaguez de Puyao, Suomo sintió que el Yao y las personas eran muy diferentes. No fue fácil ir a la cueva de la espada. Suomo decidió hacer más cuentas Jin. Primero, porque valía Jinsi. Segundo, porque era necesario para hacer cuentas Jin de fuego. Aunque no había probado el poder de las cuentas Jin de fuego, Suomo confiaba en su poder. Algo tan difícil de hacer, no tendría sentido si no tuviera poder. Encontró un lugar que tenía una energía Jin relativamente más densa y no fue perturbado por Puyao antes de comenzar a formar cuentas Jin. Desde que Puyao dijo que todos los hechizos eran formaciones, Suomo comenzó a pensar deliberadamente en esa dirección. Sin embargo, la realidad siempre fue más compleja que la teoría. Incluso el hechizo más simple presentaba muchos cambios. Si la verdadera naturaleza de un hechizo fueran formaciones, entonces la dificultad de encontrar la formación dentro de cambios tan numerosos y complejos sería inimaginable. Se sumergió rápidamente en el mundo de la exploración. Sus manos se movían erráticamente, a veces lentas, a veces rápidas, sin ton ni son. Su rostro seguía inexpresivo, su mirada estaba aturdida y ausente, como si su mente divagara. La energía Jin acumulada en sus manos se concentraba repentinamente y luego se expandía, o en ocasiones colapsaba. Parecía no haberla notado, pues sus 10 dedos cambiaban constantemente como si estuviera hechizado. Puyao abrió los ojos y notó el estado de Suomo. La energía Jin que fluía frenéticamente hacia su cuerpo se detuvo de repente. Cerró los ojos de nuevo, y la energía Jin a su alrededor se movió aún más rápido hacia él. Los movimientos de las manos de Suomo comenzaron a ordenarse lentamente. La velocidad con la que la energía Jin se movía hacia sus manos aumentó y una cuenta Jin empezó a formarse. Cuando la cuenta Jin de su mano estuvo completamente formada, el alma de Suomo regresó a su cuerpo. Puso la cuenta Jin que acababa de hacer frente a sus ojos y no pudo evitar sentirse decepcionado. La cuenta Jin que había hecho no parecía diferente de las cuentas Jin que había hecho antes. La única diferencia era que esta vez era un poquito más rápido. Fue extremadamente minúsculo. Si Suomo no hubiera prestado tanta atención, no habría sentido nada. Aunque fue un progreso insignificante, fue una gran motivación para Suomo. Estaba un poco decepcionado, pero sabía que, para él, estudiar formaciones era muy difícil. Al menos, esto significaba que iba por buen camino. Mientras no se equivocara, si seguía este camino con calma, sin duda mejoraría. Acababa de realizar un ajuste extremadamente atrevido, pero minúsculo. Este ajuste, que ni siquiera él mismo comprendía, había acortado ligeramente el tiempo que tardaba en formarse la cuenta Jin. Tal vez cuando mi habilidad en las formaciones sea mayor, no será tan difícil, se consoló Suomo. Después de esto, no dedicó tiempo a experimentar, sino que se centró en formar cuentas Jin. De una sola vez, hizo 30 cuentas Jin antes de detenerse. Lleno de energía Jin, la tez de Puyao parecía radiante y se veía sumamente satisfecho. Flotó junto a Suomo, ve a cazar demonios Jin. Parecía un niño extremadamente codicioso que quería comer carne. ¿Puedes ir a cazar tú mismo?, preguntó Suomo, un poco desconcertado. Puyao era mucho más fuerte que él. No tenía por qué pedir ayuda. Puyao torció la boca y dijo con cierta impotencia, si lo hago, el sabor de los demonios Jin no será bueno. ¿En serio? Suomo no lo podía creer del todo. Puyao se encogió de hombros, sin dar explicaciones. Suomo reflexionó. Era mejor no ofender demasiado a este Reniao. Tenía muy claro cuánto anhelaba Puyao las almas. Cazar demonios Jin era mucho mejor que salir a matar gente por sus almas. Está bien, pero conoces mi fuerza, le recordó Suomo a Puyao. Puyao estaba muy emocionado, ya basta. Este lugar de mierda, ¿cuánto de fuerte demonio Jin puede producir? TSK, si logramos llegar antes de que llegue tu sección, podría haber algunos buenos. ¿Por qué?, preguntó Suomo desconcertado. Quizás Suomo iba a trabajar, pero Puyao no mostró impaciencia esta vez y explicó con gran detalle. Los demonios Jin se originan principalmente en lugares con densa energía Jin. Nacen de la energía Jin y gradualmente adquieren una inteligencia básica.
Tras absorber continuamente la energía yin del entorno, su inteligencia aumenta continuamente. Cuando adquieren inteligencia, adquieren naturalmente la capacidad de cultivar y purifican y cultivan continuamente su cuerpo. Algunos demonios yin fuertes, al final, pueden cultivarse para convertirse en Yao. Como eran demonios yin que cultivaron en Yao, y tienen cuerpos naturales de yin puro, son muy difíciles de controlar. Suomo se sorprendió un poco. Era difícil de manejar, era muy duro escuchar algo así de la boca de Puyao. Puyao continuó, sin embargo, los demonios yin, al nacer de la energía yin, necesitan cierto tiempo. Tu Sixión acaba de vaciar esta cueva de espadas, es un monstruo, no dejó ni uno solo. Si esta cueva de espadas no tuviera demonios de sangre y energías maliciosas, además de energía yin, los demonios yin no se formarían tan fácilmente. Luego dijo con pesar, pero el tiempo es demasiado corto. No habría nada bueno, ay, qué difícil es la vida. Suomo se sintió extraño ante el arrepentimiento de Puyao. Decidió recordarle, Pu, no eres una persona, no tienes vida. Una persona y un Yao comenzaron a viajar hacia las profundidades de la cueva de la espada. Cuanto más se adentraban, más densa era la energía yin y más placer se reflejaba en la expresión de Puyao. Pero al posarse en los ojos de Suomo, le pareció muy extraño. Como era de esperar, el Yao y las personas no eran lo mismo. Cuanto más se adentraban, más se estremecía el corazón de Suomo. El paisaje circundante se volvía aún más oscuro y aterrador. Como la conciencia de Suomo era ahora más fuerte, la percibía con mayor claridad. El frío que erizaba el pelo era como innumerables gusanos que se incrustaban en el cuerpo de Suomo. Los demonios de sangre que fluían a sus pies eran aún más vibrantes y pegajosos que el exterior. Innumerables pensamientos maliciosos se extendían desde ellos. La conciencia de Suomo tuvo que evitarlos. Pensando que casi había usado sus dedos para tocar ese líquido sanguinolento, Suomo no pudo evitar sentir miedo. Ahora que podía sentir el poder de los demonios de sangre, descubrió que definitivamente era algo que no podía tocar en ese momento. ¿Dónde está el demonio Jin? La voz de Suomo temblaba ligeramente. Puyao se detuvo y miró a su alrededor. De repente, señaló en una dirección y dijo con entusiasmo, allí, uno más adelante. Al terminar, flotó hacia adelante. Todo el cuerpo de Puyao flotaba eternamente en el aire como un fantasma. Suomo solo pudo seguirlo. Una bola de niebla negra giraba inquieta en la esquina. ¿Este es el demonio Jin?, preguntó Suomo señalando la niebla negra, atónito. Había oído a Puyao hablar de lo aterrador que era, así que no pensó que sería una bola de niebla negra que pareciera inofensiva. Son así. Aún no han desarrollado inteligencia. Cuando la tengan, la energía yin a su alrededor se solidificará. Puyao se encogió de hombros. Las formas que adoptan los demonios yin varían, todo es posible. No te sorprenderá si observas más. Sería mejor si no tuviera que ver ninguna, dijo Suomo. Al ver la bola de niebla negra en constante cambio, al instante sintió que era difícil de controlar. ¿Cómo la cazó? Muy sencillo. Solo dale una herida. Los ojos de Puyao brillaban y añadió expectante, una herida grave. Suomo invocó la espada gota de agua. Esta se había vuelto aún más brillante y suave como una gota de agua tras ser nutrida constantemente en el manantial Ling. Tras un breve gesto, decidió atacar. Agua fluyendo. Frente a Suomo, una onda semitransparente se extendió silenciosamente. La espada gota de agua se clavó directamente en el demonio Jin. Su punta afilada parecía haberse hundido en el agua. Podía sentir claramente la resistencia proveniente de la punta de la espada. Es vos. De repente, los demonios Jin comenzaron a moverse sin descanso. Suomo sintió de repente un dolor en la cabeza, como si una aguja le atravesara la mente. La espada gota de agua se desorganizó al instante. Este es el más débil de los demonios Jin. Solo conoce un movimiento, la puñalada consciente. Es el más débil que existe. Puyao se burló desde un lado, ¿ni siquiera puedes derribarlo? Justo en ese momento, una segunda punzada de conciencia llegó. La espada de Suomo se convirtió instantáneamente en un desastre.
Su conciencia podría haberse formado, pero cómo usarla era un problema que siempre le había preocupado. Poseía muchísimo poder espiritual, pero no sabía cómo usarlo, era un desperdicio, por no hablar de usarla para atacar o defenderse. Parecía como si alguien le hubiera perforado la cabeza con fuerza 2 veces, y al instante sintió un dolor punzante en la cabeza. Pero el ataque del demonio Jin era invisible e intangible. Si su conciencia lo detectara, el ataque del otro habría llegado. Básicamente, no podía esquivarlo. Cualquier cosa relacionada con Puyao nunca era buena, se lamentaba Suomo. El demonio Jin confiaba en sus instintos. Había sido provocado por la espada gota de agua. Aparte de la punzada de conciencia, era como una bestia furiosa, abalanzándose sobre Suomo. Suomo sintió que la temperatura del entorno aumentaba drásticamente. La energía Jin era casi tangible, rodeándolo como si quisiera penetrar por los poros de su cuerpo. Suomo sintió innumerables agujas pinchándole el cuerpo. No pudo evitar aullar. Eres un canalla. A ese tipo de demonio del Jin, tu pésimo Sixion solo le basta un golpe de espada para derrotarlo, se burló Puyao sin piedad desde un costado. Suomo ya no tenía la atención para discutir con Puyao. La espada gota de agua regresó a su mano. Esta vez, no dudó. Usando todo su poder, se preparó para asestar un golpe con todas sus fuerzas. Pero al instante se asustó. De repente perdió el control del poder Lin dentro de su cuerpo. La niebla negra que lo envolvía era como una esponja, absorbiendo furiosamente el poder Lin dentro del cuerpo de Suomo. ¿Por qué fue así? A este ritmo, su poder Lin sería rápidamente absorbido por el demonio Jin. Consumir Lin. Todos los Yao saben cómo hacerlo. Ay, este pequeño demonio Jin aún no cuenta como Yao. Las palabras de Puyao llegaron en el momento justo, pero estaban llenas de desdén hacia este demonio Jin. Suomo escuchó las palabras de Puyao y su corazón dio un vuelco. Consumir Lin. Según el término, sería consumir el poder Lin. Por alguna razón, de repente pensó en el Sutra Profundo Vajra. En ese momento, no tuvo más remedio que empezar a canalizarlo de inmediato. Una luz dorada brilló repentinamente dentro de la niebla negra. Era como si una capa de oro oscuro cubriera todo el cuerpo de Suomo. Tuvo efecto. Suomo sintió claramente que la pérdida de poder Lin en su cuerpo disminuía. La piel dorada y oscura era como una capa protectora que podía detener la pérdida de su poder Lin. Sosteniendo la espada gota de agua, Suomo no dudó más y atacó con todo su poder. Onda en capas. La espada se alzó, como el inicio de la marea. A medida que avanzaba, las olas se elevaban en capas, formando una ola furiosa. Justo en ese momento, el frío que se había acumulado durante mucho tiempo fue como un deslizamiento de tierra, que estalló y se estrelló. La presión alrededor del cuerpo de Suomo disminuyó al instante. Sosteniendo la espada, con él como centro, había un círculo de carámbanos azul claro. Y, el juego de palabras aquí es que la vida es en chino, que literalmente significa nacimiento humano, persona. Puyao es un yao, no un humano y, por lo tanto, no tiene vida. Ya te adelantaste a esto, ¿cómo puedo comerlo?, dijo Puyao insatisfecho. Suomo jadeó, sin energías para prestarle atención. Después de un rato, su respiración se estabilizó. Pensando en el peligro que acababa de pasar, estalló de repente, maldito Re Niao. ¿Por qué no me dijiste antes que los demonios Jin podían atacar? La expresión de Puyao era seria, pensé que lo sabías. Algo tan simple, deberías saberlo. Tonto Yao, ¿no lo ves claro? Suomo sonrió con suficiencia, qué cosa tan simple. Ge no quiere rebajarse a hacerlo. Puedes hacerlo tú mismo. Al terminar, se dio la vuelta para irse. Puyao se quedó estupefacto. Tonto Yao. Luchando con Ge, te diré cómo morir. Suomo se enfureció por dentro, con la ira contenida. Es un malentendido. Puyao lo alcanzó y dijo con solemnidad, en realidad, quería enseñarte a lidiar con los demonios Jin, pero sabes, esto requiere que lo experimentes personalmente para que tengas una mejor impresión. Suomo no le prestó atención. Puyao lo miró y continuó hablando, mira, con tu poder,
No se necesita mucha energía para destruir a los demonios Jin que acaban de formarse, pero ¿tienes alguna forma de herirlos sin destruirlos? Suomo ni siquiera parpadeó. ¿Por qué tengo que lastimarlos pero no destruirlos? Pu Yao dijo con severidad, oh, no es correcto pensar así. Por ejemplo, tu maestro te dijo que capturaras una bestia Yao viva, ¿qué harás? También elaboras medicinas, y debes saber que muchos materiales para bestias Yao requieren animales vivos para ser efectivos. Suomo todavía no le prestó atención. Sin embargo, considerando tu cultivo actual, fue bastante bueno que lograras destruirlo. Pero no puedes quedarte para siempre en la montaña Wukong ni en el cielo Luna G. Oh, aún tienes que encontrar tu identidad e historia. Suomo se detuvo. Interrumpió bruscamente a Pu Yao. Pu, ¿qué quieres decir realmente? Pu se encogió de hombros. Solo quiero enseñarte algunos métodos para lidiar con situaciones similares. ¿Qué métodos?, preguntó Suomo. Hay muchos. Pu Yao se frotó la barbilla. Pero con tu poder actual, el mejor método son las formaciones. ¿Formaciones? Suomo hizo una pausa y luego despertó su interés. Formaciones. ¿Cómo usarlas? ¿El enemigo me dejará montar una? La petulancia surgió en la pupila ensangrentada de Pu Yao y luego desapareció. Tu comprensión de las formaciones aún es muy superficial. He visto Siuse fuertes. Con solo moverse, podían formar una gran formación. Poseen un sinfín de trucos. Una vez me encontré con un Xiu espadachín. Tenía 2 espadas voladoras y podía formar una poderosa formación en un abrir y cerrar de ojos. Era extremadamente fuerte. Suomo se sintió un poco decepcionado. Solo estás malgastando tus palabras. Últimamente, había estado estudiando formaciones, pero apenas estaba empezando. Necesitaba mucho tiempo para preparar una formación ligeramente compleja, y mucho menos para usar su mente para preparar una formación grande. Parece que tu conocimiento básico es demasiado débil. Pu Yao se burló con dureza de Suomo. Continuó, en este mundo existen los discos de formación. ¿Discos de formación? Suomo hizo una pausa y luego se llenó de alegría. ¿Sabes cómo hacer discos de formación? Muchos de los pergaminos de jade de formación que había reunido mencionaban algo llamado discos de formación, pero ninguno mencionaba cómo hacerlos. Había planeado buscar en Donfu para ver si podía comprar un pergamino de jade sobre discos de formación. Sin embargo, tras el incidente con la semilla de loto negro intenso, no tuvo tiempo de buscar antes de escabullirse a la montaña. No me interesan los discos de formación, ni la basura que los rodea. Las palabras de Pu Yao fueron como un balde de agua fría. El corazón de Suomo, que acababa de calentarse ligeramente, se enfrió al instante. Miró a Pu Yao con extrema insatisfacción. Pu Yao se encogió de hombros. Aunque no lo entiendo, sé dónde encontrar las instrucciones. ¿Dónde? Suomo no pudo evitar preguntar. Oh, creo que debemos llegar a un acuerdo, dijo Pu Yao lentamente. Suomo se quedó en silencio y luego comprendió lo que quería decir Pu Yao. Preguntó, ¿qué acuerdo? Te diré dónde está. Necesitas darme 50 demonios Jin, vivos. La lengua roja y brillante de Pu Yao se lamió los labios, extremadamente atractiva. Está bien. Suomo asintió sin dudarlo. Jeje, la sala de registros de tu secta lo tiene. Pu Yao le sonrió a Suomo. Suomo se quedó sin palabras. La sala de registros de la secta de la espada Wukong estaba abierta a todos los discípulos de la secta interna y no requería puntos de contribución. Cuando el líder de la secta anunció esto, Suomo sospechó haberlo escuchado mal. Creía que ninguno de los ancianos era caritativo, así que ¿por qué anunciarían una regla tan extraña? Sin embargo, Suomo lo aprobó sin duda. El único inconveniente era que la secta se centraba principalmente en las escrituras de espadas y contaba con una cantidad miserable de otros pergaminos de jade. Había muy pocos que fueran buenos. Por eso, Suomo no había pensado en la sala de registros de la secta. Suomo se detuvo de repente. Vio una figura familiar. Luo Lizixion. ¿No estaba en reclusión? Suomo se sorprendió un poco. Lo miró un par de veces más. Luo Lizixion parecía absorto en su lectura y no se había dado cuenta de su llegada.
Suomo no sentía nada bueno por Luol y Sixion. El conflicto entre ambos era prácticamente insoluble. Suomo no quería que se produjera un conflicto en la sala de registros, así que aceleró el paso y comenzó a buscar allí. Encontró rápidamente el pergamino de jade en los discos de formación y se llenó de alegría. Pu Yao no le había mentido. Sosteniendo el pergamino de jade, Suomo se sumergió rápidamente en el mundo del pergamino de jade, olvidándose por completo del paso del tiempo. Los discos de formación consistían en colocar formaciones ya preparadas dentro de un disco de jade para que, cuando fuera necesario, se pudieran liberar rápidamente. Era una técnica extremadamente práctica. La mayoría de las formaciones podían transformarse en discos de formación para facilitar su uso. Sin embargo, el poder de los discos de formación era ligeramente menor que el de las formaciones creadas con talismanes, por lo que eran preferidos por los Syuse de bajo nivel, por debajo del Hindan. En todos los Syuse, los expertos en el uso de discos de formación eran los Syo errantes. Suomo descubrió que se parecía mucho a ellos. Los hechizos en los que se había centrado principalmente, en el cultivo de Ling, también eran una de las áreas en las que los Syo errantes eran expertos. La dificultad de crear discos de formación estaba directamente relacionada con la dificultad de la formación. Cabe mencionar que los días que Suomo pasó en Donfu procesando todo tipo de materiales le brindaron una gran experiencia. Gracias a su estudio minucioso, aprendió gradualmente a crear discos de formación. Antes de esto, estudiaba formaciones porque quería mejorar su habilidad en la forja y la creación de dans. Nunca había pensado en usar formaciones contra enemigos. Solo cuando empezó a aprender a hacer discos de formación descubrió que podían usarse contra enemigos. Cuando salió de la sala de registros, el cielo ya estaba oscuro. Luol y Sixion había desaparecido. Suomo supuso que se había ido. Al regresar al pequeño patio del viento del oeste, Xiao Guo ya se había marchado. Solo Pájaro Tonto estaba en la azotea, acicalándose incansablemente las plumas una y otra vez. Al encontrar un tablero de jade en la habitación, Suomo reunió su mente para pensar y comenzó a crear su primer disco de formación. Cortó un trozo de jade del tamaño de la palma de la mano y del grosor de un dedo. No había necesidad de preguntarse por la forma del disco de formación. Suomo usó la espada gota de agua para cortarlo en una forma circular aproximada. Lo importante era sellar la formación en el disco de jade. ¿Qué formación debía sellar? Como era su primer intento, Suomo decidió elegir una formación de poca dificultad, la formación agua de 3 talentos. El único propósito de esta formación era aumentar considerablemente el contenido de agua en un área determinada para aumentar el poder de los hechizos del elemento agua. Al crear una formación, había que tener en cuenta muchos aspectos, y el más importante era el talismán de formación. Este era simplemente un talismán que podía actuar como intermediario entre la formación y el elemento agua. Algunos Syuse creaban banderitas y las usaban para formar la formación. Otros hacían un brazalete de cuentas para la formación. Los Syuse eran diferentes, y los talismanes de formación que se podían usar eran infinitos y variados. Sin embargo, si eran talismanes de formación, tendrían algunas similitudes, como el número. Cuanto más poderosa era la formación, más compleja solía ser y más talismanes de formación se necesitaban para crearla. Sin embargo, para Suomo, los talismanes de formación eran solo un sueño. No tenía el poder para crear uno bueno. Afortunadamente, la formación de agua de 3 talentos no necesitaba buenos materiales. Suomo simplemente encontró al azar 3 trozos de madera verde de primera calidad, los cortó en trozos de medio con de ancho y 3 con de largo, y comenzó a tallar la formación en ellos. Debido a que la formación en sí es simple, se completaron rápidamente 3 talismanes de formación rudimentarios. Suomo comenzó a preparar la formación de agua de los 3 talentos. Los 3 trozos de madera verde se colocaron en las posiciones de cielo, tierra y persona. Se colocaron 2 Hinsi según las posiciones del sol y la luna. Tras prepararla, Suomo lanzó un hechizo. Una capa de agua brumosa cubrió rápidamente el pequeño patio del viento del oeste. Pájaro Tonto chilló de sorpresa desde el tejado y batió sus alas apresuradamente para alzar el vuelo. En ese momento, Suomo sacó el disco de jade que había preparado antes y lanzó un hechizo para sellar la formación.
Toda el agua y la formación de agua de 3 talentos fueron absorbidas por completo en el disco de jade. No quedó nada en el suelo, y en el disco de jade había un sello verde con forma de agua. Suomo lo encontró sumamente interesante. Rápidamente lanzó un hechizo para el disco de formación. Un destello de luz recorrió la superficie del disco, y una formación de agua de 3 talentos apareció de nuevo en el suelo, produciendo agua continuamente. Sin embargo, la velocidad de producción de agua en el aire fue ligeramente menor que antes. ¡Qué interesante! Suomo, interesado, comenzó a crear todo tipo de discos de formación. Aunque se trataba de materiales muy sencillos, estaba sumamente interesado y jugaba con ellos alegremente. Solo se detuvo cuando agotó todo el poder Lin de su cuerpo. Tenía alrededor de una docena de discos de formación de todo tipo. Extremadamente exhausto, se desplomó en un sueño profundo. Momentos después, sus ronquidos eran como truenos. Suomo fue convocado por Xiao Guo. Sicción. Xiao Guo llamó tímidamente. HM. Suomo apenas logró abrir los ojos y murmuró algo ininteligible. Hacía tiempo que no dormía tan bien. El líder de la secta te dice que vayas al Salón Wukong. Salón Wukong, no me molestes. Apenas abrió los ojos, Suomo seguía con la mente nublada. Después de un rato, se concentró y se incorporó al instante, preguntando nervioso a Xiao Guo, ¿a dónde dijiste que el líder de la secta quería que fuera? El líder de la secta dijo que fueras al Salón Wukong, dijo Xiao Guo tímidamente. Sin decir otra palabra, saltó y salió corriendo del Valle del Viento del Oeste como una ráfaga de viento. Estaba bromeando. Si el líder de la secta le dijo que fuera al Salón Wukong, eso definitivamente significaba que tenía algo importante que anunciar. En el camino, siguió reflexionando sobre qué asunto importante tenía que anunciar el líder de la secta esta vez. Cuando Suomo se apresuró al Salón Wukong, se sorprendió al encontrar a Luo Lixing también allí. Hizo una reverencia al líder de la secta, sentado al frente, antes de apartarse. Al observar los alrededores, vio que el otro Sibo y el maestro no habían llegado. Solo estaban ellos tres en el Salón Wukong. Luo Li, Suomo, ustedes dos deben prepararse. Un mes después, tú y tu Wei Zhen Sicción representarán a nuestra secta en la conferencia de prueba de espadas Dongfu. Deben cultivarse bien y no descuidar el esfuerzo. El líder de la secta anunció la noticia concisamente. El estatus de Wei Zhen como el mayor Sicción se había vuelto inquebrantable tras su salida de la cueva de la espada. Supuestamente, el líder de la secta lo anunció en el acto. Luo Li no dijo una palabra, simplemente hizo una reverencia. Suomo, sin preparación mental, se quedó mudo. ¿Conferencia de la prueba de la espada? ¿Iba a asistir a la conferencia de la prueba de la espada? Después de un rato, recuperó la concentración y dijo, presa del pánico, líder de secta, esto no es un poco inapropiado. ¿Por qué es inapropiado? Pei Yuanran no había pensado que Suomo diría que era inapropiado. Al ver la mirada del líder de la secta posarse en él, Suomo solo pudo continuar. Este discípulo podría no ser capaz de asumir la responsabilidad. A nuestra secta le basta con tener a Wei Zhen Sicción y a Luo Lixing, pero el poder de este discípulo es débil. Antes de que terminara, incluso los ojos de Luo Li mientras lo miraban eran ligeramente extraños. Pei Yuanran rió entre dientes, ja, ja. No te pareces en nada a tu apodo de zombi despojado. Entrecerró los ojos ligeramente y dijo con cariño, la reputación de la secta, cuando llega el momento de usarla, naturalmente debe aprovecharse bien. Sin embargo, cuando la secta necesita tus servicios, no puedes retirarte. El corazón de Suomo se encogió. Se acabó. El líder de la secta sabía con certeza que había ido a la secta Lin Jing. La cálida mirada del líder de la secta era como un cuchillo. Suomo se sintió extremadamente incómodo, y las palabras que habían salido de su boca se redujeron. Se apresuró a decir, sí, sí, sí. Este discípulo estaba confundido. Ganar honor para la secta es el deber de nuestra generación. Este discípulo extinguirá volcanes y agitará los mares si es necesario. El líder de la secta se rió, no necesitamos que pases por nada. Solo intenta competir. Te irá bien.
Suomo se sintió avergonzado al instante. Por suerte, no tenía expresión alguna en el rostro y no se le veía nada. La razón por la que no quería asistir a la conferencia de la prueba de la espada era que no quería desviar su atención. De repente, preguntó con curiosidad, líder de secta, ¿no lleva ya un tiempo celebrándose la conferencia de la prueba de la espada? Un discípulo creía que terminaría pronto. Ja, ja, las sectas locales siempre tienen algunos cupos. Pueden asistir directamente a la conferencia de prueba de espada, sin necesidad de empezar desde la conferencia de prueba de espada preliminar. De acuerdo, si tienen más preguntas, pueden preguntarle a su maestra Li Jinfeng. La he puesto a cargo de la logística de esta conferencia. Pei Yuanran hizo un gesto con la mano para indicarles que se fueran. De principio a fin, Luoli permaneció inmóvil, como un tronco. Suomo no intercambió palabras amables con él y cada uno siguió su camino. Caminando hacia el Valle del Viento del Oeste, Suomo aún no había reaccionado. Nunca había pensado en asistir a la conferencia de prueba de espadas. Aunque le tentaban los premios, sabía lo mucho que realmente valía. Había oído cosas mientras procesaba materiales en Dongfu. Supuestamente, esta conferencia de prueba de espadas era la mayor que Cielo Lunar Jie había celebrado jamás, y tenía la mayor asistencia de la historia. Aunque fue audaz y victorioso en la secta Lin Jing, y obtuvo muchos logros, la suerte influyó en ello. Entre los muchos discípulos jóvenes de Cielo Lunar Jie, los de primera clase eran aquellos que ya habían alcanzado la etapa de Ningmai, como Wei Sen Xixian. Ningmai era como una puerta. Si no lograban cruzarla antes de los 30 años, no alcanzarían grandes logros. Suomo tenía plena confianza en Wei Sen Xixian, pero en el contexto de todo el Cielo Lunar Jie, esta confianza debía descartarse. Dongfu era solo una de las 13 ciudades principales del Cielo Lunar Jie, y había innumerables familias de diversos tamaños diseminadas por la naturaleza. En Cielo Lunar Jie, junto con otras sectas de diversos tamaños, el siguiente grupo numeroso estaba formado por familias de todo tipo. Estas familias contaban con generaciones de cultivadores, y no presentaban grandes diferencias con las sectas, salvo que eran aún más tradicionales y conservadoras. No aceptaban Xiuse del exterior. En comparación con las sectas, las familias poseían muchos menos recursos, y menos escrituras y hechizos. Sin embargo, tenían su propio método de supervivencia. Quizás no poseyeran muchos hechizos, pero tras ser perfeccionados y corregidos por generaciones de discípulos, y siempre que se transmitieran, conservaban sus características únicas. Los discípulos provenientes de sectas tenían bases más sólidas en ciertas áreas. Los discípulos provenientes de familias siempre poseían uno o dos hechizos espectaculares. Cada uno tenía sus especialidades. Si un discípulo talentoso surgiera de una familia de cultivación, la inclinación hacia los recursos sería incluso mayor que la de una secta. Con tantos expertos poderosos, él, con su cultivo de suji, ¿qué haría allí? Suomo torció la boca. En realidad, ni siquiera Luoli Xixian albergaba esperanzas. Si alguien de la secta tenía una oportunidad, ese solo sería Wei Sen Xixian. Al pensar en Wei Sen Xixian, Suomo no pudo evitar sentirse expectante. Xixian, quien se había abierto paso a través de la cueva y había alcanzado la etapa de Ningmai, ¿qué clase de exhibición ofrecería? Esta era la única parte de la conferencia de prueba de espadas que le interesaba a Suomo. Los demonios Jin de la cueva de la espada habían sido aniquilados por Xixian. Incluso Puyao, al hablar de Xixian, ocasionalmente mostraba indicios de elogio. Bueno, como solo iba allí para mostrar su cara, Suomo decidió, por supuesto, mostrar su esfuerzo para evitar ser castigado por el líder de la secta. Suomo decidió entonces dejar el problema a un lado y seguir con lo suyo. En el pequeño patio, Xiao Guo seguía practicando con la espada, sudando profusamente y muy concentrada. Suomo no la interrumpió, solo permaneció de pie, observándola en silencio desde un lado. Tras un breve rato, asintió. Xiao Guo había mejorado rápidamente y la escritura de la espada, Flor Azul, se había formado. En realidad, el talento de Xiao Guo con la espada era solo mediocre. Suomo solo le había enseñado a cumplir con el deber de un Xixian. Pero a medida que Xiao Guo mejoraba continuamente, especialmente el esfuerzo que casi superaba la imaginación de Suomo,
Su actitud comenzó a cambiar gradualmente y enseñó con más seriedad. Escritura de la espada, flor azul, con una intención asesina oculta en su dulzura. La luz de la espada azul marino a veces era fina y densa, con capas circulares como finas pinturas de pincel. A veces, la espada saltaba como la escritura de tinta agrietada. En ese momento, la flor azul de Xiao Guo aún carecía de instinto asesino, pero en los ataques suaves, yin y enredados, era excepcional. Lo que asombró a Suomo fue la tenacidad, apenas perceptible en presencia de su espada. Era como una araña tímida y silenciosa escondida en el jarrón de porcelana blanca, escupiendo innumerables hebras finas de color azul marino, formando silenciosamente una densa y fuerte red azul que atrapaba a su oponente. Esta, flor azul, que era realmente adecuada para ella. Suomo la elogió por dentro y se alegró por ella. En el futuro, Xiao Guo sin duda podría convertirse en un espadachín muy poderosa. Había otra transformación en flor azul, extrayendo esencia. Suomo sintió que no podía exigir tanto. Esto tenía que ver con la personalidad. Xiao Guo no era una persona directa y vivaz. Supuso que le sería difícil comprender ese nivel de esencia de espada. Suomo no era una persona estancada en las transformaciones. Sentía que si Xiao Guo seguía desarrollándose así, sin duda se abriría camino. Pensándolo bien, Suomo reunió todos los pergaminos de jade que creía que podrían ayudar a Xiao Guo. La mayoría eran escrituras de yin y espadas blandas. Para entonces, Xiao Guo había completado una ronda de práctica. Al levantar la vista y ver a Suomo observándola desde un lado, dijo tímidamente, «Sixion». O respondió Suomo. Sacó unos pergaminos de jade de su bolsa de los 100 tesoros para dárselos a Xiao Guo. «Toma esto y échale un vistazo. No te limites a practicar, observa otras cosas, aprende algo, puede que te inspire». Al ver que los ojos de Xiao Guo se empañaban, Suomo sintió un fuerte dolor de cabeza. Rápidamente, le entregó los pergaminos de jade y le dijo con tono deliberadamente severo, «Esto es tarea. La revisaré. No te relajes. Sigue practicando». Al terminar, huyó, dirigiéndose hacia su casa. Todo en esta niñita era bueno, excepto que le gustaba llorar demasiado. Suomo negó con la cabeza. No podía hacer nada por Xiao Guo. Oh, puede practicar sola, ya que se le ha dado bastante bien. Suomo dijo con extrema irresponsabilidad. Rápidamente dejó la cuestión a un lado y comenzó su cultivo diario. Su cultivo era extremadamente desigual en ese momento. Dedicaba la mayor parte de su tiempo a las escrituras. Tanto, cultivo espiritual de la respiración embrionaria, como, sutra profundo del Vajra, requerían mucho tiempo. En comparación, el tiempo que dedicaba a los hechizos era lamentable. Al no tener la siguiente sección sobre los hechizos de los 5 elementos de los cultivadores de plantas Ling, solo podía trabajar en los movimientos de los dedos para evitar que se volvieran desconocidos. Escritura de la espada de agua Li, tras fusionar las esencias de espada, descubrió que se había alejado mucho del contenido de los pergaminos de jade. El contenido de los pergaminos de jade no se adaptaba a la nueva esencia de espada híbrida. El problema era que, si bien era difícil fusionar las esencias de espada, era aún más difícil separarlas. Lo único que hizo feliz a Suomo fue que la nueva esencia de espada era mucho más poderosa que antes. El tiempo restante se dedicó a los hechizos para la creación y forja de dance. Si Feng Rong sintió que no tenía tiempo para enseñarle a crear dance, así que le dejó leer todos los pergaminos de jade relacionados con la creación de dance. Incluso borró el jinsi de los pergaminos de jade que requerían un cultivo adecuado para que Suomo pudiera leerlos. Cabe mencionar que esto fue muy beneficioso para Suomo. Su control sobre el fuego de estalagmita era mucho mayor que antes. Podía comprender muchas de las complejidades. Aunque no podía comprender muchas partes debido a su cultivo, su pensamiento y conocimiento eran muy superiores a los del pasado. En el campo de la forja, solo se le podía considerar aficionado. Lo único que se le daba bien era procesar materiales. En otros aspectos, era extremadamente débil. Sin embargo, consideraba que la forja era una buena opción, sobre todo cuando tenía una semilla de fuego. Cuando tenía tiempo libre, hojeaba los pergaminos de jade de segundo Shibo sobre forja.
A partir de esto se pudo ver cuán pocos hechizos tenía. Sin embargo, no tenía mejores métodos. Definitivamente no podía hablar de ello con el líder de la secta y el Sibo, de lo contrario, recibiría un sermón. Los ancianos sin duda le reprenderían severamente para que practicara con la espada y no se esforzara más de lo que podía. Una espada rompe todos los movimientos. Esa era la confianza de los expertos en espadas Xiu. Era una lástima que Suomo no fuera un experto y no hubiera tenido mucho tiempo últimamente para empuñar la espada. Era un pragmático puro. Su desarrollo se debió completamente a las necesidades y motivaciones. Después de casi tropezar en la secta Lin Jing, se dio cuenta de que no podría volver a hacerlo. Para ganar Jinzi era mejor estar seguro y estable. Antes, había dedicado grandes cantidades de tiempo a las formaciones, pero como carecía de métodos efectivos, había estudiado, pero no tenía gran interés. Pero ahora que tenía los discos de formación, esto sin duda había abierto una ventana para Suomo. Al otro lado de la ventana había un mundo completamente nuevo. Divagaciones del traductor, son todos muy inteligentes. Este capítulo fue un breve repaso de las habilidades de Suomo, ya que tendrá que luchar en el futuro. Pei Yuan Ran también tiene razón sobre la relación entre la secta y sus discípulos. La secta ofrece muchos beneficios, por lo que los discípulos deberían retribuirlos cuando sea necesario. Suomo abrió los ojos y el oro oscuro que cubría todo su cuerpo se desvaneció lentamente. Si alguien cortara la piel de Suomo, vería que la carne bajo ella tendría innumerables astillas de oro incrustadas. El tercer nivel del Sutra Profundo Vajra, ropa dorada de carne, se profundizaba cada día. La matriz Mo parecía ser la mejor combinación con él, Sutra Profundo Vajra. Incluso Suomo se sorprendió por la velocidad de progresión del Sutra Profundo Vajra. Originalmente, había asumido que la versión de lápida del Sutra Profundo Vajra sería lenta y constante. ¿Quién iba a imaginar que con la adición de una matriz Mo, se transformaría drásticamente? Con esta velocidad, pronto alcanzaría el cuarto nivel del loto rojo dorado. Era una lástima que, aparte del cultivo corporal, Suomo no supiera cómo usarlo. Aunque su cuerpo era una vestidura dorada de carne y no era fácil de herir con una espada voladora común, el lamentable estado en el que se encontraba la última vez que se enfrentó a los demonios Jin le hizo comprender que, aunque su cuerpo no podía ser destruido, no podía hacer nada contra los ataques espirituales. Suomo se sentía completamente desdichado. Poseía una conciencia gigantesca, pero no sabía cómo usarla. Había cultivado su cuerpo hasta alcanzar la ropa dorada de carne, pero, de igual manera, no sabía cómo usarla. Conocía los atributos de innumerables materiales, pero no podía forjar un talismán aceptable. Lo único que lo hacía sentir afortunado era saber cómo hacer discos de formación. Ahora podía usar las formaciones que había aprendido. Puyao, que llevaba tiempo impaciente, insistía, empiecen a trabajar. Empiecen a trabajar. No esperó a que Suomo hablara. Lanzó el Jinzi, una mancha de luz, y una persona y un Yao desaparecieron de sus lugares. Acordamos. 50 demonios Jin gravemente heridos, enfatizó Puyao. Vivos. Lo sé, dijo Suomo, consciente de que debía pagar lo que debía. Es más, le debía a Puyao. No era fácil aprovecharse de Puyao. Estos últimos días, había fabricado grandes cantidades de todo tipo de discos de formación y quería probar sus habilidades. Hay uno ahí, dijo Puyao, emocionado al instante, mientras flotaba hacia una esquina. Suomo lo siguió a toda prisa. Como era de esperar, un demonio Jin flotaba silenciosamente en un rincón. Suomo notó que la niebla que lo rodeaba era más densa que la última vez. ¿Qué pasa? Parece más difícil de manejar que la última vez, le preguntó a Puyao. Puyao miró fijamente a este demonio Jin con ojos brillantes. Solo le faltaba babear. Sin volver la cabeza, dijo, ¿qué lugar es este? Los demonios Jin absorben energía Jin a diario. Es natural que crezcan rápido. Suomo murmuró y respondió, así que por eso. Este demonio Jin era más fuerte que el anterior. Rápidamente encontró a Suomo, emitió un sonido disonante y saltó hacia él. Al mismo tiempo, sintió una punzada de conciencia. Sin embargo, Suomo ya estaba preparado.
con una risita, giró la mano y lanzó un disco de formación. El disco de formación fue como si lo hubieran lanzado al agua. El aire vibró y desapareció. El aire cerca de las orejas de Suomo se estremeció. La punzada de conciencia lo rozó. Su corazón se llenó de alegría. La formación ya había surtido efecto. El demonio Jin que se había alejado de Suomo se detuvo de repente, aparentemente confundido. Como deseaba ver el efecto de la formación, Suomo no tenía prisa por atacar y lo rodeó. Dentro de la formación, no respondió en absoluto y simplemente giraba en círculos. Como era de esperar, la alegría apenas podía disimularse en los ojos de Suomo. No me había equivocado. Puyao le había explicado los requisitos para la formación de los demonios Jin. Añadiendo al ataque de las puñaladas de conciencia que el demonio Jin había usado la última vez, Suomo dedujo que los demonios Jin eran vulnerables a las formaciones ilusorias. Los demonios Jin nacían de las energías Jin. Aunque sabían usar las puñaladas de conciencia, su inteligencia era baja y eran fácilmente presa de las formaciones ilusorias. La formación que lanzó se llamaba formación de confusión de caminos. Era una de las formaciones ilusorias más simples. Su efecto era hacer que los demás perdieran la noción de su posición. Debido a la escasez de materiales, Suomo no pudo crear una formación de confusión de caminos más compleja. En combates reales, una formación de confusión de caminos de segundo grado no sería muy efectiva. Básicamente, no era efectiva contra ningún Syuse por encima del nivel de Suji. Además, la formación de confusión de caminos liberada por el disco de formación era menos poderosa. Sin embargo, esta pequeña y mayormente inútil formación de confusión de caminos atrapó con éxito a un demonio Jin. En un instante, el corazón de Suomo se llenó de un sentimiento de logro. Tras decir Puyao que si no podía aumentar la acumulación de poder Link, debía reducir su uso para aumentar su eficiencia, esto le inspiró profundamente. Entendía y dominaba todos los hechizos de bajo nivel. Ahora mismo, su cultivo era extremadamente lento, y esos hechizos y formaciones de alto nivel exigían mucho poder Link. Llevaba mucho tiempo decepcionado, pero la matriz Mo y la semilla Yao no podían eliminarse. No podía resolver el problema de la acumulación de poder Link, lo que significaba que estaba destinado a trabajar solo con hechizos de bajo nivel. Sin otro método, solo podía confiar en estos hechizos y formaciones de bajo nivel. Tenía la sensación de que, si los usaba bien, también podrían liberar un poder considerable. La realidad demostró que tenía razón. Siempre que la dirección fuera la correcta, una formación de segundo grado podría atrapar a un demonio Jin. Fue una gran motivación saber que había acertado. Esto le hizo olvidar por completo a Puyao. Toda su atención se centró en el demonio Jin atrapado. Quería ver cuánto tiempo esta formación de confusión de caminos, que ni siquiera era de segundo grado, podría atrapar a este demonio Jin. ¿Qué contraataque tendría este demonio Jin? Al ver que Suomo no se movía, Puyao se sintió un poco insatisfecho, pero lo reprimió. También quería ver qué quería hacer Suomo. El demonio Jin dentro de la formación se volvió gradualmente irritable. Esto se podía apreciar en la energía Jin hirviente que lo rodeaba. Desde que quedó atrapado, había lanzado 5 puñaladas de conciencia, todas sin alcanzar nada, y en todas direcciones. Esto evidenciaba que había perdido por completo el sentido de la orientación. Chirrido. El demonio Jin de repente emitió un grito extremadamente penetrante, y de la inquieta energía Jin, 5 delgadas astillas grises salieron disparadas de repente. ¡Bam! Un leve sonido, y la formación de confusión de caminos se rompió al instante. Las 5 astillas grises no se vieron obstaculizadas y continuaron su camino. La expresión de Suomo cambió ligeramente. Una de las astillas grises se dirigía hacia él. Lanzando un hechizo apresuradamente, la formación de la armadura de la tortuga negra de agua lunar se puso en marcha. Un escudo de caparazón de tortuga semitransparente apareció frente a él. ¡Puf! El escudo de tortuga se sacudió, la luz se desvaneció, pero logró detenerlo. Suomo se quedó atónito. Esta astilla gris era tan poderosa. Tenía muy claro lo fuerte que era la defensa del caparazón de tortuga que ofrecía la armadura de la tortuga negra de agua lunar. Casi se había roto. Si hubiera caído sobre su cuerpo,
sin duda habría dejado un agujero sangriento. Apretando los dientes, otro disco de formación apareció en su mano, formación Atación de Dragón. Cuando el disco de formación se separó de su mano, se convirtió en 3 finas cadenas azules y se dirigió hacia el demonio Jin. Las 5 astillas grises también parecían haberle hecho daño. Este se desplomaba en su sitio, incapaz de esquivar a tiempo. Las 3 cadenas azules eran como 3 serpientes azules, sujetándolo firmemente. Hablando de eso, era extraño. Este demonio Jin estaba completamente compuesto de energía Jin, pero estas cadenas azules podían sujetarlo como si fuera tangible, impidiéndole moverse. Solo ahora Suomo dejó escapar un suspiro. Esta, formación de Atar Dragón, era una de las formaciones más elegantes de los pergaminos de jade que había obtenido. Para crearla, había gastado muchos materiales. Era una de sus mayores garantías esta vez. No pensó que la usaría tan pronto. ¿Necesitas ayuda? Suomo se calmó y se giró para preguntarle a Puyao. No hace falta. Puyao se lamió la comisura de la boca y caminó hacia el demonio Jin atado. Este parecía estar aterrorizado de Puyao y chillaba furioso. Puyao no se conmovió. Caminando frente al demonio Jin, metió la mano en la energía Jin. No parecía haber movimiento alguno, pero los chillidos del demonio Jin se fueron atenuando gradualmente. La energía Jin gris que cubría su cuerpo fue absorbida por la palma de Puyao a una velocidad visible a simple vista. Puyao reveló una expresión de embriaguez. ¿Cuánto tiempo sin probar algo tan delicioso? En un abrir y cerrar de ojos, había chupado hasta secar al demonio Jin. Las 3 cadenas azules desaparecieron en el aire sin soporte. Oh, todavía faltan 49. El rostro de Puyao parecía brillar de nuevo y la sonrisa en su boca era aún más encantadora. Por suerte, Suomo había preparado una gran cantidad de discos de formación para este viaje a la cueva de la espada. La formación de Atar el dragón era solo uno de ellos. Poco a poco, Suomo se familiarizó con las especialidades de los demonios Jin. Las astillas grises eran el último movimiento que salvaba vidas de los demonios Jin. Tras usarlo, se encogían y se debilitaban. Las formaciones ilusorias eran 100% efectivas contra los demonios Jin. Suomo suspiraba. Era asombroso cómo las cosas en el mundo tenían sus debilidades. A medida que Suomo se familiarizó con los demonios Jin, sus movimientos se volvieron mucho más hábiles. Ahora dedicaba más tiempo a examinar cómo los demonios Jin usaban la conciencia. Los demonios Jin eran extremadamente primitivos y rudimentarios en su uso de la conciencia, pero para Suomo, quien no sabía cómo usarla en absoluto, fue una experiencia sumamente valiosa. Cuando se encontró con el 10º demonio Jin, Suomo pudo formar una puñalada de conciencia tras intentar varias veces condensar la energía Jin en agujas. Suomo podía usarla con destreza tras practicar varias veces, pero no estaba muy satisfecho con su poder. Este movimiento podría usarse como una emboscada, pero si la otra persona estaba preparada, básicamente no tenía sentido. La primera vez, Suomo no estaba preparado y eso causó su lamentable estado. Puyao expresó su habitual desdén y burla. Suomo entonces centró su atención en las astillas grises que los demonios Jin liberaban, pues descubrió que eran mucho más fuertes que la punzada de la conciencia. Cada vez, presionaba al demonio Jin hasta el límite para que éste soltara la astilla gris y la inspeccionara. Su conciencia era mucho más fuerte y amplia que la del demonio Jin. Tras repetidas inspecciones, finalmente comprendió la esencia. El centro de la astilla gris era la conciencia, y la capa exterior era una densa capa de energía Jin. La astilla gris era mucho más hábil que la puñalada de la conciencia. Utilizaría menos poder espiritual que esta, pero esta no podía compararse en poder. Puyao estaba de muy buen humor. Había devorado más de 10 demonios Jin seguidos. Su rostro brillaba aún más. Incluso la pupila roja y el cristal rojo de sus orejas brillaron con luz propia. En oposición a Puyao, el humor de Suomo era terrible. Se esforzó mucho por entender qué era la astilla gris, pero no pudo usarla. ¿Había algo que pudiera deprimir aún más a alguien? Sintió que no era muy difícil controlar su conciencia, pero no era un demonio Jin. ¿De dónde obtendría una energía Jin tan densa y pura? Las astillas grises deben contener energía Jin para poder usarse. Sin los materiales disponibles, sin energía Jin,
Suomo no podría lograrlo. Esperar. Suomo, que seguía a Pu Yao con la cabeza gacha, sintió de repente un destello de luz en su mente. Sus pies no pudieron evitar detenerse. Flotando al frente, Pu Yao se sorprendió un poco. También se detuvo y miró hacia atrás con cierta perplejidad. Por coincidencia vio los ojos levantados de Suomo y una alegría que no se podía disimular.